Hola a todos, bienvenidos a nuestro podcast. El día de hoy vamos a trabajar el tema de educación, poder y libertad. Mi nombre es Paula y hoy nos sumergimos en las raíces de lo que nos formó a nosotros como ciudadanos, la escuela, pero no desde las notas, sino desde, más que todo desde la teoría o la parte crítica. Vamos a plantear diferentes preguntas y vamos a iniciar con la primera que sería, ¿quién tiene realmente el poder en el salón de clases y cómo la historia ha moldeado lo que aprendemos hoy en Colombia, no solo en Colombia, sino en Iberoamérica? Hola, buen día para todos. Bueno, pues hola Paula, hola Gina, ¿cómo están? Bueno, pues como lo plantea Osenbach en el 2004, la educación en Colombia no se entiende sola, ¿sí? Somos parte de un proceso iberoamericano de larga duración, donde el Estado usó las escuelas para inventar identificar nacionalmente uniforme tras la independencia. Hola a todos, hola Cris, hola Paula, exacto, y para desarmar esa estructura que estás hablando, hoy usaremos la teoría de Spinoza 2010, donde nos dice que hoy en día habitamos en una sociedad del conocimiento, pero que debemos hacernos algunas preguntas. ¿Estamos en un estado de emancipación realmente o solo nos entrenan para ser piezas de una máquina económica, una maquinaria económica, Bueno, perdón? ok, espera, pero entonces, Cristian y Gina, detengámonos un momento en la historia de Colombia. ¿Cómo fue ese inicio y qué lo diferencia del resto de las regiones? Bueno, Paula, pues es una historia de tensiones fundadas, según Oceanbach, en el 2004, tras la ruptura con España en el siglo XIX, donde las nuevas repúblicas necesitaban ciudadanos leales a su bandera. Pero en Colombia este proceso estuvo marcado por la guerra, ¿sí? Pero era la guerra de las aulas, ¿sí? Pues teniendo en cuenta que Pérez y Vargas e Hidarraga en el 2019 detallaban que, a diferencia de otros países en Colombia, em, mm, la Iglesia Católica mantuviera un control férreo que sobreviviera incluso a las reformas liberales más radicales. ¿Sí me hago entender? Claro que sí, y es clave te voy a leer un poco hablar un poco de Iberoamérica y cómo fue la separación de la educación. Eh, en otros países, lo que es México y Argentina, lograron separar la educación de la iglesia más temprano que Colombia, y órdenes como los jesuitas brindaron el conocimiento, o sea, que estábamos muy regidos por toda la iglesia católica. Fuera de eso, el privilegio de la educación era solo para las clases de élite. Los ciudadanos, como los campesinos, solo obedecían órdenes en esa época. Oye, ok, o sea que podemos marcar hitos específicos de la evolución de la escuela colombiana. Bueno, Paula, pues podríamos marcar mm, tres hitos específicos, ¿sí? En la evolución en Colombia. Entonces, pues, uno sería el del Cuéntese. siglo XIX, otro el del siglo XX y otro el de finales del siglo XX, ¿no? Cada uno tiene, pues, gran relevancia, ¿sí? Entonces, en el siglo XIX, el conflicto dogmático, donde los liberales y los conservadores plantearon décadas, ¿sí? Unos querían ciencia y laxicismo, ¿sí? Como la misión pedagógica alemana, ¿sí? Otros querían dogma y control parroquial. Esta, pues realmente necesita inestabilizada, ¿sí? Hizo que la educación fuera mm, un caos, pues, organizativo, ¿sí? Entonces, ya la que es el siglo XX, ¿sí? Que es la expansión desigual, ¿sí? Entonces, en esta encontramos que la industrialización, el sistema intentó expandirse,
pero sin embargo se profundizó mm, hacia una brecha entre la ciudad ilustrada y pues también dejando como de lado el campo olvidado, ¿sí? Entonces se diseñó una educación rural pensada para la mano de obra, no para el pensamiento crítico. Entonces, esto fue lo que más o menos sucedió en el siglo XX y para finales del siglo XX, el derecho versus el mercado, con la Constitución de 1991, la educación se declara un derecho, pero aquí es donde entra la crítica de un autor muy importante como Binemilis, ¿sí? Que en el 2010, donde nos dice que pensamos y pasamos a una educación controlada por la iglesia, ¿sí? Entonces, pues la iglesia quería controlar, ¿sí? Mm, a través de la métrica, ¿sí? Y pues uf, se me va la palabra en estos momentos. Mm, pues buscando una eficacia hacia el mercado. Entonces no sé, Gina, que si mi explicación pues es clara o qué más nos podrías hablar. Te voy a hablar un poco de las raíces de nuestra educación en Iberoamérica, que no solo una libertad, sino una homogenización donde se busca todo, que todos creyeran lo mismo. Eh, Antes se reemplazaban por los españoles y era la era colonial. Hoy en día estamos en el 2026 y estamos intentando descolonizar. Ok, entonces entramos a otra etapa importante que sería como la parte de la resistencia, creo que hablan ustedes, o sea, digamos que en otro hito de la historia. Ante este modelo impuesto del que hablan ustedes, ¿qué mecanismos de resistencia han surgido en Colombia? No sé, Cristian, ¿qué me puedas decir? Bueno, pues revisando, pues más enfocándonos en las comunidades, pues vemos la parte rural, ¿sí? Y la parte indígena, ¿sí? Son el ejemplo más puro, ¿sí? Que podemos resaltar. Han definido sus pedagogías propias, no siempre siguen el currículo oficial, ¿sí? Entonces, ellos lo interpretan para proteger su memoria ancestral frente a la imposición del Estado, pero el Estado central. Listo, yo te voy a hablar un poco del tema de los docentes en el actuar de ellos y cómo lo que dice Maldonado en 2008, cómo los intelectuales, cómo lo decían como intelectuales y críticos, o sea, la resistencia no solo era marchar, sino era que el profesor hiciera una transformación del de la enseñanza para cada estudiante, que le mostrara como su realidad social y no solo se repitieran datos de un libro de un extranjero, sino que fuera algo que ellos pudieran preguntarse en el por qué y el para qué. O sea que finalmente, ¿cómo usamos este conocimiento histórico para diseñar políticas un poco más democráticas? Pues según Spinoza, debemos rechazar una educación no solo para producir dinero, sino que tenemos una política democrática que debe ser emancipadora y debe determinar que cada estudiante que critique las injusticias de, en su entorno sean para transformarlas. Ok. Mm, Cristian, ¿tú pero qué nos bueno, puedes decir? yo siento que una política inclusiva, como lo dijera, a ver. Una política inclusiva debe escuchar la voz de los maestros, de las comunidades, pues porque no podemos seguir ignorando la brecha histórica que tenemos entre la ciudad y el campo. Pues si nos vamos a lo que nos decía Pérez Vargas, él identifica como un error el diseño original, donde debemos colonizar el saber. O sea que según lo que dicen ustedes, en conclusión, la educación en Colombia y en Iberoamérica es una lucha viva, o sea que estamos todavía viviéndola, narrándola,
Y entender el pasado de todas las historias y los acontecimientos que han pasado, pues nos dan el poder de reclamar un futuro diferente para la educación de nuestros hijos, de nuestros niños. Pues Paula, pues el cambio realmente empieza cuando dejamos de ser alumnos pasivos y nos convertimos en sujetos de nuestra historia, ¿sí? Que conocemos Por y de eso. nuestras raíces, de dónde venimos. Es como dice Pues Spinoza, el saber nos hace libres. Es una sociedad del conocimiento donde lo más importante es que no repitamos el pasado, sino que tengamos un mejor futuro basado en lo que nos deja la época de la colonia para la educación en Colombia. O sea que en conclusión, lo que tenemos que hacer es hablar y actuar. Y lo que habla más que todo de la historia es dejar el silencio atrás y utilizar el pensamiento crítico, que es más de lo que hablan hoy en día. exactamente, Exacto. no Hoy en es día la solo, educación es, dale, Cris. no, dale, Gina. Es como que si diéramos una mirada a la teoría crítica. Hoy en día la idea es que todos los estudiantes hagamos preguntas, razonemos más y no solo seamos actores que memorizan y memorizan lo que dicen un libro, lo que dejaron, sino que seamos críticos de la misma educación. Exactamente. Lo que yo les comentaba, la última parte, es que tenemos que dejar de ser alumnos pasivos y ser más alumnos críticos que van más allá, ¿sí? Que no se quedan solo con el Ajá, conocimiento que imparten estas personas, ¿sí? Del que tienen ya conocimiento, sino también eh, evidenciarlo por cuenta propia, ¿sí? ajá. Y Entonces, algo no sé, te digo algo muy importante, y es que desde la Constitución del 91 la educación en Colombia ya es un derecho fundamental donde todos podemos acceder a ella, no tanto las zonas rurales como las zonas urbanas, pero pues ya es algo y con la nueva ley de la Derecho. educación pues ya podemos, ya podemos dar un salto de calidad, por decirlo así. lo que realmente se busca es eliminar esa brecha que hay, ¿no? Entonces, que Ujú. la educación sea para todos, que llegue a todos los rincones de Colombia y, pues, en este caso, del mundo. Con calidad, no se puede olvidar eso. Bueno, listo. Listo. Entonces, gracias a todos pues, por escucharnos en este podcast el día de hoy. Nos veremos en una próxima. Muchas gracias, Cristian. Muchas gracias, Gina, por acompañarnos, por participar. Nada, pues este fue un Vale, espacio, Paula, Gina, donde se pudo compartir y aprender y pues, ¿por qué no compartir estos momentos tan importantes de lo que ha sido la educación, pues a través del tiempo, ¿no? claro que sí. Muchísimas gracias y no espero volverlos a ver en otra oportunidad. Claro que sí. Exacto, para aprender. Espero que aprendamos, que sigamos Ujú. aprendiendo y que aprendan algo con este podcast. ¿Vale? Que estén Bueno, bien, chao. Claro que hasta sí. luego, chao, nos Chao, vemos que en una estén bien. próxima. Vale. ¿Quiere que les diga algo? Siga, dime. Estás grabando.